Hoy estamos aquí manifestándonos todos los trabajadores y trabajadoras de Transporte Metropolitano de Barcelona y de Metro de Barcelona en contra de las medidas de recortes que desde el Ayuntamiento nos quieren implantar a la ciudadanía y a todos los trabajadores de las dos compañías. Son 56 millones de euros que han dicho desde el ATM que nos quieren recortar, no son transparentes, la empresa está endeudada por culpa de dinero que el ATM no le ha dado en el contrato programa, todo está tapado, la dirección de la empresa no quiere dar cuenta de sus salarios altos, de la cúpula directiva, de la presidencia de TMB, y pedimos desde aquí a los medios y todos los trabajadores, en voz de todos los trabajadores, transparencia en las cuentas de Transporte de Barcelona. No es poden parlar de retallades si no es tenen les dades econòmiques. S'ha de fer un acte de fe i aquesta gent ja ens han enganyat prou amb promeses. Estan dient que no pujaran les tarifes dels transports i no pugen més que les més utilitzades, la T10 i el bitllet senzill. Després fan filigranes d'estadístiques, però la realitat és que els títols de transports més utilitzats pels usuaris els han pujat més d'un 30%. És inadmissible i, a més, amb aquest 30% ens preguntem què fan amb aquesta pujada. Puede ser que esta compañía que emana de la ciudadanía de Barcelona, que se dedica al transporte público, en la situación de crisis actual, suba las tarifas y recorte el servicio a los ciudadanos. Y en estos momentos esta empresa tendría que estar dándole apoyo a todos los ciudadanos. Estamos pidiendo que se mantengan las tarifas del año 2011 y estamos pidiendo una consideración política que no existe. Cambian los gobiernos, dan promesas y el ciudadano y los trabajadores seguimos pagando. Le hemos pedido el día 18 al alcalde de Barcelona que nos facilitara una serie de datos que a día de hoy no nos han dado. Se comprometió el director de alcaldía en que tendríamos una reunión con el presidente de TMB, Joaquín Ford, y tampoco han cumplido. A día de hoy no nos han dicho nada. Nosotros estamos dispuestos a hablar, porque de recortes también queremos hablar de recortes, pero de recortes de directivos, de políticos, de cargos políticos que se están llevando planes de pensiones abismales para los tiempos que corren y para una empresa de calado público como esta.